es el pago. Con relación a los efectos, lo vemos allí. En caso de concurso o quiebra, se descuentan los intereses por ese plazo y si el pago es por error, no procede la repetición. También vemos con relación a los gastos del pago que están a cargo del deudor. La prueba del pago es otro de los principios y otra de las circunstancias importantes, también está a cargo del deudor. Debe probar él la identidad y la integridad, esto que hace, como veíamos, a la exactitud del objeto, a la identidad, integridad, indivisibilidad, es decir, a la conducta fiel para que se lleve a cabo la prestación a cargo del acreedor y que se satisfaga el interés. Por eso el pago es el modo de satisfacción por excelencia en esta tutela o herramientas a los fines de la satisfacción de él. También vemos que en las obligaciones con prestaciones periódicas el pago de la cuota posterior justifica a las anteriores y por supuesto como medio de prueba vamos a ver el medio de prueba por excelencia que es el recibo. Gran importancia tiene el recibo, nosotros sabemos que todo pago debe ir acompañado del recibo, es la constancia que se ha desembolsado, ni hablar cuando el pago consiste en una suma de dinero. El medio de prueba por excelencia va a estar dado por este recibo. De recibo nosotros tenemos que saber las características que debe tener el mismo, como lo vemos allí en la pantalla, decimos que esta declaración unilateral recepticia es el derecho del solvens a exigirlo. En el caso de los cajeros y la tarjeta de crédito, tienen esta característica que también se debe llevar a cabo. Decimos que es formal, no solemne, ya que no es esencia la forma a los fines con fines sacramentales, como tenía en algún momento. Los sujetos con relación al pago, nosotros tenemos que hablar de que sujetos legitimados, está tanto el legitimado activo y el pasivo. En este caso, el sujeto legitimado activo es el deudor, en primer lugar, y en segundo lugar, cualquier persona. Con respecto al legitimado pasivo, va a estar dado en principio por el acreedor, pero también podrá ser cualquier persona que el acreedor indique o cualquier tercero que esté estipulado allí en la obligación. Es muy importante el tema del pago por terceros. En muchos casos nosotros imaginamos que el pago debe ser realizado solamente por el deudor. Bueno, nosotros veíamos y al principio de la materia estudiamos la evolución de la obligación desde el derecho romano hasta la actualidad y vemos que este carácter personal que tenía en la antigüedad, en el derecho romano, hoy ha cambiado y hoy lo que importa es el resultado. Es decir, hoy no importa si me paga quien era realmente deudor, me importa que me paguen, salvo que uno tenga una cuestión personal con esa persona, lo que nos interesa hoy por hoy es el resultado. ¿Pueden pagar entonces terceras personas? Sí pueden pagar terceras personas, puede pagar el tercero con asentimiento, con ignorancia o aún en contra de la voluntad del deudor. Esto es muy importante porque al momento de estar cerca de la realización de esta conducta, si es un tercero quien quiere pagar, nosotros, más allá de estas situaciones en donde haya sentimiento, ignorancia o aún estando el tercero con intención de pagar en contra de la voluntad del deudor, el acreedor está o puede realizar la aceptación de este pago y extingue perfectamente con respecto a él, lo desinteresa y lo saca de la relación jurídica obligacional en este caso. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, más que nada para los fines del acreedor, para la satisfacción, la tutela satisfactiva, en este caso se cumple. La obligación quedará entre el tercero y el deudor y de allí vamos a ver los distintos supuestos que se pueden llevar a cabo. Tenemos en primer lugar las obligaciones que van a seguir en cabeza del deudor para exigirle, mejor dicho, para seguir obligado con respecto a este tercero, que en este caso se subroga los derechos del acreedor. Veremos según sean las reglas del mandato, si hubo asentimiento o no, serán las reglas del enriquecimiento sin causa cuando hubo ignorancia, o serán las reglas también, de la gestión de negocios cuando hubo ignorancia, y serán las reglas del enriquecimiento sin causa si este reembolso, si este pago fue hecho en contra de la voluntad del deudor. Con referencia a los efectos del pago, vemos allí
los efectos están dados por la extinción y liberación del deudor. Para el deudor es muy importante liberarse de la prestación, así como para el acreedor satisfacerlo. Vemos allí los efectos básicos, que importa un reconocimiento tácito de la obligación, una confirmación tácita del acto inválido, una confirmación del contrato, hay repetición de lo pagado indebidamente y inoponibilidad del pago para el caso del acreedor embargado. El último punto con relación al pago que nosotros vemos es la imputación del pago. La imputación del pago es un instituto que regula la situación de aquellos casos en los cuales se configuran ciertos requisitos y son los requisitos que nosotros tenemos en pantalla. En primer lugar, cuando tenemos varias prestaciones pendientes de pago. Cuando estas prestaciones pendientes de pago se dan entre un acreedor y un deudor, entre el mismo acreedor y deudor, cuando estas prestaciones son de la misma naturaleza y cuando el pago que se realiza, el pago que quiere realizar el deudor al acreedor, no es suficiente para cubrir todas las prestaciones. Cuando el pago no es suficiente para cubrir todas las prestaciones, la ley me da un procedimiento que me determina cómo se debe imputar el pago y dándole la derecha, como quien dice, la posibilidad al deudor para que lo impute, en segundo lugar al acreedor y en tercer lugar la ley, con unos mecanismos de importancia que le da a un crédito o a otro, en virtud de que sea accesorio o no, de que sea más oneroso o no, va a determinar cómo se debe imputar el pago para que vaya extinguiendo alguna o parte de las obligaciones y que vaya quedando las que no son tan onerosas o las que son menos importantes según estos criterios. Más allá de esto, nosotros decimos que la imputación del deudor está en primer lugar, se debe imputar, como vemos allí, a las deudas líquidas, a las de plazo vencido. Si hay intereses, se imputa primero al capital. En segundo lugar, la imputación le corresponde al acreedor. Y la imputación al acreedor va a estar dada cuando el deudor no realice esta imputación. Por último, en la imputación legal, la regla clásica está dada, como vemos allí en la pantalla, que las deudas de igual naturaleza se imputan a prorrata, salvo que alguna sea más onerosa para el deudor. Nosotros con esto damos por terminado el estudio de esta satisfacción por excelencia o modo normal de satisfacción, de tutela satisfactiva, que es el primer camino, que es a través del pago, o el pago voluntario, que es precisamente el cumplimiento de la prestación sin tener que ejercer ningún tipo de acción forzosa, ni sobre el deudor, ni a cargo del deudor realizada a un tercero. Por ahora entonces nosotros damos por concluida con esta primer satisfacción con el pago. Seguimos en un ratito con los distintos modos de ejecución dentro de la tutela satisfactiva. Seguimos entonces con la ejecución dentro de lo que es la tutela satisfactiva. En primer lugar teníamos la ejecución voluntaria. En segundo lugar entramos con la ejecución compulsiva. Dentro de la ejecución compulsiva vemos allí en el cuadro, tenemos una ejecución forzada, directa o específica y en segundo lugar una ejecución indirecta. Con respecto a la ejecución específica, decimos que es el medio orientado a satisfacer el interés del acreedor que consiste o está dado a través de la realización compulsiva de la prestación debida, de manera tal que el acreedor en este caso consta con un importante elemento o herramienta que es la acción judicial de cumplimiento para reclamar el cumplimiento.
En primer lugar, esta ejecución específica está dada o puede ser dada por el deudor o por el tercero a costa del deudor. Por un tercero a costa del deudor es el segundo supuesto. Cuando la prestación, la ejecución específica está dada por el deudor, nosotros vamos a ver que según las obligaciones que sean de dar o de hacer, vamos a tener las obligaciones de dar. Cuando sean obligaciones de dar suma de dinero, la ejecución específica a cargo del tercero va a ser ilimitada. Cuando sea una obligación de dar una cosa cierta, los requisitos van a hacer que esta cosa se encuentre en poder del deudor para que se pueda realizar esta ejecución específica. El artículo 505 es el que nos da las pautas y por eso decimos que este artículo es muy importante, porque el artículo 5 en el inciso primero nos da este primer supuesto de ejecución específica a cargo del deudor, nos dice o nos da todas las herramientas para ejercer de manera compulsiva el cumplimiento. Este cumplimiento que va a estar dado por todas las intimaciones o denuncias o demandas extra, demanda no como demanda en un juicio, sino como demandar o exigir extrajudicialmente, y ahora sí como la posibilidad de exigir o demandar judicialmente el cumplimiento de la prestación a cargo del deudor para que una sentencia, para que la resolución dictada por un juez me resuelva llevar a cabo esta prestación in natura que lo exija, que lo conmine al deudor a cumplir. El artículo 505 también nos da la solución que nosotros vemos aquí en la pantalla del inciso 2, es decir, que esta prestación, que la ejecución sea realizada por un tercero. Cuando la ejecución es realizada por un tercero, nosotros vemos que según sean obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, la ley le permite al acreedor hacer cumplir coactivamente la prestación por un tercero a cargo y costa del deudor siempre que el hecho pueda ser ejecutado por un tercero. Con esto nos volvemos a la regla de estas prestaciones según sean fungibles o no fungibles. Hay algunas prestaciones que solamente pueden llevarse a cabo en conducta de una persona determinada en calidad o en virtud de la calidad específica del deudor. Ese pintor que no puede ser suplida la pintura por otra persona porque son esas calidades las que tenemos en cuenta, o aquellas personas que tienen una determinada o un determinado conocimiento sobre ciertas cuestiones y que deben realizar la prestación conforme a ese conocimiento, es decir, no puede ser suplida. En todos los casos en que sí puede ser suplida, el artículo 505 en el inciso segundo nos da la posibilidad de que sea cumplida por un tercero a cargo y costa del deudor. El artículo 505 en el inciso tercero nos da la tercera posibilidad que nosotros en el cuadro lo vemos como ejecución indirecta. Dentro de la ejecución indirecta nosotros vemos y tendremos la posibilidad de traducir en daños y perjuicios esta prestación que no fue ejecutada por los medios compulsivos por el deudor, como lo decía o como lo menciona el inciso primero, la conducta forzada a través del deudor. Tampoco puede ser forzada por un tercero porque no se puede llevar a cabo por las cualidades o calidades esenciales que se tuvieron en mira en la persona del deudor al momento de contratar. Y llegamos por tanto a esta consecuencia, es decir, la indemnización de daños y perjuicios, solicitud de indemnización por daños, como lo vemos allí, a elección del acreedor. La justificación, en el caso de las ejecuciones específicas, va a estar dado desde tres aspectos, desde un aspecto sustancial, desde un aspecto procesal y según o teniendo en cuenta cada una de las obligaciones. Desde el aspecto sustancial va a estar dado por la responsabilidad por incumplimiento, teoría del incumplimiento que lo vamos a ver bien en el módulo tercero. Ahora simplemente nos adelantamos que es el fundamento sustancial a los fines de la ejecución por todos los medios legales, todas estas herramientas que nos conllevan a la posibilidad de satisfacer este interés del acreedor. Siempre seguimos dentro de lo que es la tutela satisfactiva. En segundo lugar, la justificación, mejor dicho, procesal, va a estar dada por todos los medios procesales para lograrlos, que se van a llevar a cabo desde la pretensión hasta la sentencia, desde la demanda, o mejor dicho, desde la pretensión más allá de la demanda, con la posibilidad de después de entablar la demanda judicialmente, todos los remedios o todas las herramientas que la ley nos permite para probar o para alegar lo que nosotros pretendemos sea resuelto en una sentencia y que culmine con una sentencia y que de hecho nos queda algún caso un poco más allá de la sentencia
que son para aquellos supuestos donde no se cumple, y por eso vamos a ver en instantes también lo que son las sanciones combinatorias o astreinte como medio compulsivo para instar el cumplimiento o el acatamiento, mejor dicho, esta sentencia que ordena o resuelve se lleve a cabo la prestación en cabeza del deudor. Con respecto a las obligaciones, nosotros decimos, según sean obligaciones de dar suma de dinero, de dar, de hacer o de no hacer, tendremos las herramientas o las posibilidades de realizar embargo más secuestro y remate, de realizar embargo más secuestro y desalojo en algunos otros casos, las obligaciones de hacer, de realizarlas por otro a costa del deudor, y en las obligaciones de no hacer, ver si se puede llegar al estado anterior o si simplemente vamos por la indemnización. Decíamos recién que la justificación procesal estaba llevada a cabo por una pretensión que culminaba con una resolución, y la resolución, por más que indique una obligación a cargo del deudor, puede seguir la negativa del deudor para que se cumpla esa orden, en este caso esa orden judicial. Aparecen entonces, y por eso vemos en este supuesto, dentro de la tutela satisfactiva, lo repetimos, el estudio de las sanciones combinatorias o astreintes. Las sanciones combinatorias o astreintes son sanciones de carácter pecuniario que se imponen a quien no cumple los deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Es importante que tengamos en cuenta la naturaleza jurídica de los mismos, porque en la naturaleza jurídica vamos a ver por qué estos medios los vemos en la tutela satisfactiva, ya que son medios de compulsión o coerción patrimonial que percibe un doble propósito. En primer lugar, asegura el acatamiento de las medidas judiciales. En segundo lugar, logra el cumplimiento de lo adeudado. Estas medidas, como lo vemos allí dentro de estos caracteres, son medidas de coerción patrimonial. Recién se daban estos dos caracteres que nosotros mencionamos, de que busca el cumplimiento. Con respecto a los sujetos, como lo vemos en la pantalla, el sujeto activo es el acreedor, sujeto pasivo van a ser todas las partes. Y los principales caracteres que tienen las sanciones combinatorias o astreintes nos van a determinar cuáles son las bases o nos coayudan a dar un concepto o a definir las mismas. Decimos en primer lugar, son acciones combinatorias, son sanciones, perdón, combinatorias, ya que buscan amenazar, buscan de esta manera lograr el cumplimiento que justamente estamos teniendo una negativa del deudor ante una resolución judicial, un punto final a una cuestión, a un pleito, a un litigio que sigue con la negativa a llevarse a cabo el cumplimiento, en este caso, que se exige, esta obligación que está fijada o que está resuelta por el juez. En segundo lugar, decimos que son discrecionales, ya que estas multas, por así decir, pecuniarias, tienen una cuantía que está determinada por la discreción de los jueces. Los jueces pueden establecer cuánto va a ser igual esa multa o esa sanción. En tercer lugar, decimos como carácter que son progresivas, ya que pueden ir aumentando con los días o con los meses. Otro carácter muy importante es que son no retroactivas. Esto quiere decir de que se imponen hacia el futuro. Pueden ser reducidas, el juez las puede reducir, incluso las puede dejar sin efecto, así como las podía, y estaba la cuantía y la posibilidad de aumentarlas y que progresaban con el tiempo, también se pueden reducir. Es decir, que existe esta posibilidad de revisarlas. Y por último, el carácter más importante que surge un poco de la naturaleza de este tipo de sanciones, y es el carácter pecuniario que tienen las mismas, es decir, que se traducen en dinero, un dinero que va, en este caso, vendría a ser la víctima, vendría a ser para el acreedor, que es quien espera el cumplimiento de una resolución y que no se lleva a cabo. Un tema muy importante está dado, bueno, lo mencionábamos nosotros con relación a la ejecución por un tercero, es tener en cuenta cada una de las obligaciones, y según sean obligaciones de dar, vamos a ver si son cosas ciertas, cosas inciertas, sumas de dinero o obligaciones de hacer, para ver, y como allí nos menciona la pantalla, de que sean posibles o que no sean posibles. Un poco la imposibilidad va a estar dada en las obligaciones de hacer o en aquellas obligaciones de dar cosas ciertas cuando estén en poder del deudor. En el resto de los casos sí va a ser posible la ejecución por un tercero. Otra acción que vemos en tutela satisfactiva está dada por la acción directa. La acción directa
es una acción que la estudiamos dentro de la tutela satisfactiva por cuanto importa un modo de ejecución de satisfacción del interés del acreedor, ya que logra hacer ingresar a su patrimonio directamente un equivalente que satisface su interés, que satisface la finalidad perseguida por este. Una gran confusión en la generalidad a la hora de estudiar esta acción directa es por qué no la vemos nosotros en el programa la acción directa junto o de manera conjunta con la acción indirecta, ya que constituyen acciones parecidas y que parece que en las dos acciones tenemos la misma cantidad de sujetos involucrados y que tienen diferencias muy mínimas. La diferencia son grandes y desde el punto de vista del estudio, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la acción directa la utilizamos y la estudiamos dentro de la tutela satisfactiva por cuanto importa una satisfacción, una ejecución directa de esta prestación, ya vamos a ver en qué supuesto se da, que ingresa directamente al patrimonio del acreedor. En cambio, en la acción indirecta o subrogatoria, la prestación ingresa al patrimonio de nuestro deudor y con ello se está conservando, por eso es parte de la tutela conservatoria, se está conservando el patrimonio del deudor y beneficiando a todos los acreedores que pudiera tener el deudor. En la acción directa, repetimos, los únicos que están, el único, mejor dicho, que se está beneficiando es el que ejerce esta acción. Como nosotros vemos, y vamos a decir allí como concepto, que la acción directa es la acción que le compete a un acreedor contra un tercero que da la casualidad de que es deudor del deudor, del acreedor en este caso, y tiene como límite el importe de la deuda que le debe el tercero al deudor del acreedor y el crédito que debe percibir el acreedor con respecto a su deudor. Es decir, por la acción directa, el acreedor no puede pretender más de lo que el deudor le debe a él, ni puede exigirle más al tercero de lo que este tercero le debe al deudor de quien está ejerciendo la acción directa. Con respecto a la acción directa, nos va a marcar el rumbo un poco de por qué lo estudiamos dentro de la tutela satisfactiva, y vamos a decir que el fundamento de la acción directa va a estar dado por el enriquecimiento injusto y son razones de orden práctico también. Tiene como carácter esencial de que es restrictiva, de que no se lleva a cabo en todos los casos, ya que importa una ejecución. Y en segundo lugar, justamente esto que mencionamos, y es decir, de que importa una ejecución, el acreedor está ejecutando este crédito como si fuera él la persona titular, como si fuera él está utilizando, como si él fuera su propio deudor de un tercero este crédito o ejecutándolo de manera personal para beneficio propio, solamente para beneficio de él. Las condiciones de ejercicio de la acción directa, decimos que en primer lugar el crédito del titular de la acción debe ser exigible, en segundo lugar la deuda del tercero debe ser exigible y por último la naturaleza es lo que da la base para que pueda ejercerse esta acción directa. La naturaleza de ambas prestaciones deben ser iguales, deben ser prestaciones de la misma naturaleza. Nosotros lo vemos y vemos que en la acción directa existen este juego de tres personas, como lo vemos allí. Existe un acreedor y un deudor, y este deudor, allí vemos por eso entre paréntesis, es a su vez acreedor de otro deudor, que es a quien vamos a llamar tercero. Por medio de la acción directa, entonces, si nos ubicamos en estas tres personas, el acreedor original directamente ejerce los derechos que le competen a su deudor contra el tercero, que es precisamente deudor del deudor del acreedor que ejerce la acción. Procesalmente, y es un dato muy importante para diferenciar de la acción indirecta, no es necesario citar al juicio al deudor. Y el efecto fundamental es lo que constituye el ejercicio de esta acción en una acción satisfactiva, es que ingresa el bien al patrimonio del acreedor, quedando el deudor liberado de la deuda en este caso. Los supuestos más importantes lo vamos a ver en el supuesto de sublocación de cosas, de sublocación de obra, en los efectos de los supuestos de sustitución de mandato.
también lo vemos nosotros en la gestión de negocios, como lo menciona el artículo 2305. Todas estas tutelas, todas estas herramientas que nosotros estamos